Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a continuar con nuestros temas de entrevista clínica. Primero que nada, invitarte a que veas los primeros dos videos donde ya hablamos acerca del binomio entrevistado-entrevistador. En este momento vamos a hablar acerca de las etapas de la entrevista clínica. El proceso de entrevista clínica se puede dividir en diferentes etapas: la preparación del proceso, la fase inicial, el cuerpo o fase intermedia, cierre, postdata y análisis de la información recogida. En relación a la preparación del proceso, es importante que el profesional conozca de antemano los registros que va a utilizar. La mayoría de estos con los que nos encontramos en la praxis asistencial identifican ítem o áreas hacia donde dirigir la entrevista. Muchos frutos de un proceso reflexivo y de adaptación que incorpora el modelo clínico de referencia. Después de la construcción de su ítem, normalmente suelen ser validados por profesionales y expertos y adaptados a la población a la que se le dirige. Antes de iniciar la entrevista, se aconseja leer detenidamente cada uno de los apartados que lo componen y confeccionar guías de preguntas tanto abiertas como cerradas que abordarán las áreas o temas preestablecidos. La observación durante el proceso de entrevista es relevante y básica, la cual debe de ir dirigida hacia aquellos parámetros de comunicación no verbal esenciales para posteriormente ser interpretados. Se aconseja diseñar parrillas de observación donde figuren los elementos o componentes a observar. Toda aquella información relevante que figure registrada en la historia clínica del paciente se debe recoger durante esta fase preparatoria para conocer la situación y evitar además la duplicidad en las preguntas dirigidas al paciente, que le provocan descontento y confusión. Algunas de las consideraciones a la hora de formular la guía de preguntas es evitar frases u oraciones muy largas. Se debe conseguir que sean claras y precisas. Evitar preguntas con doble intención, que contengan dos ideas o conceptos distintos. Esto puede afectar conflicto de opinión en la persona, puede causar un conflicto de opinión en la persona y que puede ser que solo esté de acuerdo en una parte de ellas. Adaptar las preguntas a las capacidades del entrevistado. Evitar términos técnicos si hay palabras sencillas y habituales adecuadas. En el caso que se utilicen, siempre se debe explicar su significado concreto. Formular preguntas de forma afirmativa o negativa. Respecto a preguntas en relación a actividades o comportamientos inaceptables socialmente, el profesional que realiza la entrevista obtendrá respuestas más francas y sinceras si la atmósfera es permisiva y no se emiten juicios de valor. Conviene emplear preguntas cerradas con diversas alternativas de respuesta porque es más fácil colocar una cruz en una respuesta alternativa que expresarlo verbalmente respondiendo a una pregunta abierta. Se aconseja el uso de preguntas de forma impersonal para tratar temas íntimos o delicados. Así se reduce al mínimo la incomodidad y las respuestas que se dan son más sinceras. En relación a la comunicación no verbal que vamos a observar de forma guiada, debemos recordar que es innata y aprendida. Este carácter innato le otorga un difícil control de la misma. El entrevistador debe conocer esta característica de comunicación no verbal y comprender que en situaciones de ansiedad e incongruencia entre el mensaje verbal y no verbal, tiene este último un valor más importante. Por todo ello, atender a los componentes de la comunicación no verbal es esencial durante el proceso de una entrevista. La confidencialidad de la información revelada y recogida por parte del profesional debe asegurarse en todo momento, así como crear un ambiente cómodo, adecuado y de colaboración que permita realizar el proceso de entrevista con éxito. Consideraciones para crear un ambiente terapéutico. Escoger el momento oportuno, huyendo de situaciones de dolor, ansiedad e incluso de las horas de comida o de aseo personal. Cuidar las características del aspecto físico.
colocar biombos o cortinas y evitar ruidos e interrupciones. En algunos momentos se utiliza la estrategia comunicativa de crear una zona reservada, que consiste en acercarnos al paciente, colocarnos a la misma altura, utilizar una mirada atenta y un adecuado tono de voz, que permita que el cliente, nos pueda oír sin que se puedan ser partícipes de esta conversación otras personas presentes en la habitación. Atender las necesidades del entrevistado. Está claro que en la relación interpersonal que se establece durante la entrevista, es importante que la reacción personal que se genera en el entrevistado y que se efectúa ante la presencia del entrevistador puede afectar esta primera impresión en su deseo de participar y colaboración, así como en la naturaleza de sus respuestas. Es conveniente mantener una apariencia física cuidada y aseada, mantener la puntualidad, mostrarse sincero y amistoso, utilizar habilidades de comunicación efectiva, tanto verbal como no verbal. Los primeros instantes de la entrevista clínica marcan el tono emocional y de concentración. Las técnicas de escucha activa, el uso de la mirada atenta, cabeceos que acompañan el discurso del otro, la inclinación del cuerpo adecuada, pueden ayudar y contribuir a crear un ambiente terapéutico adecuado. El entrevistador debe ser cortés, considerado y sensible a las necesidades y derechos de los sujetos a los que atiende. La cortesía y el estímulo motivan al paciente-cliente a cooperar en la relación a este punto. Fase inicial. La fase inicial de la entrevista clínica es aquella que se produce cuando el entrevistador interacciona cara a cara con el entrevistado, con el objetivo de recoger información sobre el estado y problemas del paciente. Las actividades a realizar durante esta etapa son las siguientes: presentación del profesional que va a realizar la entrevista clínica, confirmar la identidad del entrevistado, preguntarle por sus preocupaciones en este momento, informarle sobre la duración de la entrevista, remarcar la confidencialidad de la entrevista revelada, aclarar la finalidad de entrevista, cuadre, interpretación de las señales verbales del paciente. Para ello, nos debemos centrar en el contenido cognitivo del mensaje verbal del paciente, el cual hace referencia a circunstancias, hechos, acontecimientos y situaciones referidas al problema actual. El contenido afectivo y emocional del mensaje verbal hace referencia a la expresión del pensamiento, deseos, preocupaciones, temores, sentimientos, etc., que nos comunica el paciente. Interpretación de las señales no verbales. Las emociones se transmiten por la postura, gestos, expresión facial, contacto ocular y tono de voz. Como ya lo comentamos anteriormente, es importante también poner atención a el diálogo no verbal. Fase intermedia. Se entiende por cuerpo o fase intermedia la realización de la entrevista propiamente dicha, donde se abordan las diferentes áreas temáticas a las cuales nos queremos dirigir. Hay una serie de consideraciones a tener en cuenta. Recoger primero la información de lo general a lo específico, anotar los datos recogidos brevemente y de forma inteligible, apuntando cifras, fechas, datos de interés, pero sin pretender transcribir toda la información verbal revelada por el paciente en este momento. Atender las reglas básicas de habilidades de comunicación efectiva tanto a nivel verbal como no verbal. Ser flexible en cuanto al orden de la presentación de las preguntas. Fase final. Se denomina cierre a la fase final de la entrevista. Las actividades que comprende son: comunicar la finalización próxima de la misma, agradecer la colaboración y atención prestada, preguntar si desea comunicar algo más,
presentar un resumen con los contenidos trazados, aportar prescripciones, ejemplo, una serie de cuidados o recomendaciones a seguir. Despedirse, atendiendo a los rituales sociales habituales de cualquier despedida. Es aconsejable que se desarrolle de forma breve, respetuosa y cálida, de manera que haya lugar para el reconocimiento del esfuerzo realizado y manifestación de gratitud y afecto. Fase de postdata. Es aquel momento en el que el entrevistado ya no está cara a cara con el paciente, sino que se encuentra fuera de la habitación o antes de recibir al otro paciente en la consulta. Puede concluir el proceso de recogida de información realizando una serie de actividades. Perfeccionar redacción de las notas registradas durante la entrevista, complementar datos recogidos, reflexionar sobre la necesidad de buscar más información en otras fuentes, evaluar el propio proceso de entrevista, es decir, una autoevaluación, con el objetivo de atender los posibles errores, identificarlos y asegurarnos que en la próxima ocasión los podamos controlar. Análisis de la información. Se prestará una adecuada atención al análisis de la información recogida relevante para identificar problemas. Cuando hablamos de un problema, nos referimos a todo aquello que se requiere o puede requerir una actuación por parte del agente de salud. En este punto sumamente crucial e importante, con la información recogida debemos identificar problemas y planificar la ejecución de cuidados programados e individualizados. A modo de resumen, la entrevista clínica no es únicamente una recogida de datos, sino que es un proceso más complejo y difícil. ¿Cómo convertir estos datos en información? Durante el proceso de entrevista clínica se interrelacionan de manera inseparable las facetas técnicas e interpersonal, como dos caras de una misma moneda. La entrevista clínica tiene, además de la función de recogida de información, la finalidad de ser terapéutica en sí misma. La palabra se convierte en una útil herramienta para cuidar. Estas técnicas nos permiten a un entrevistador intervenir verbalmente durante una entrevista y son muy diversas. Se clasifican atendiendo el grado de estructuración que se introduce, entendiendo este proceso como directividad o no directividad, siendo las técnicas directivas aquellas centradas en el entrevistador y las técnicas no directivas son las que tienen como referencia al paciente cliente. Hasta aquí este video, esperando que haya sido de tu ayuda para generar tus propias entrevistas clínicas o para las ocasiones en las que te toque entrevistar a algún paciente. Si tienes alguna duda, comentario, por favor déjalo en los comentarios. Esto nos servirá de mucho, ya que por medio de tus comentarios es como creamos nuevos videos. Si te ha gustado, recuerda dejarme un like y suscribirte